Gracias, presidente. Gracias, ministro. Voy a hacer algunas preguntas. Quizás algunas excedan su función, pero como el autor de El Messi de las finanzas desapareció antes que Messi, quizás tenga la posibilidad usted de respondérmela. Digo, el jefe de gabinete no sabemos dónde está, digamos, en un escenario de crisis como el que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? Hola. Diputado, no dialoguemos, por favor. Sí, continúe, diputado Rossi. Sí. La crisis... voy a contextualizar un poco. Nosotros venimos acá, ministro, y usted tiene la decisión de venir acá a tratar de darnos explicaciones en un marco de incertidumbre económica importante. La verdad que estamos acá y me decían recién que hoy a la tarde se va a anunciar un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos qué van a acordar. No sabemos qué implicancia va a tener ese acuerdo. No sabemos si ese acuerdo va a tener implicancias en lo que estamos tratando hoy acá. Si va a modificar presupuestariamente alguna de las pautas con las cuales fue elaborado el presupuesto. El diputado Bossio, el diputado Labaña le pedían que venga el designado presidente del Banco Central. La semana pasada pedimos exactamente lo mismo, que venga el renunciante presidente del Banco Central. No es solamente porque sean el presidente del Banco Central, porque ustedes se han encargado de decir que la política antiinflacionaria la fija el Banco Central. Si la política antiinflacionaria la fija el Banco Central, significa que la tasa de inflación prevista en este presupuesto la fijó el Banco Central. La fijó el Banco Central con el anterior presidente del Banco Central. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿el designado presidente del Banco Central va a confirmar la tasa inflacionaria con la cual fue elaborado el presupuesto general de la Nación o no? Si la va a aumentar, significa que van a tener más recursos. Si la va a disminuir, significa que van a tener menos recursos. Entonces, lo quiero decir respetuosamente, sentimos que estamos discutiendo o debatiendo con su buena voluntad, con su predisposición de dar respuestas en un escenario en donde las cosas que pasan, diría el presidente, pasaron cosas, no pasan acá, pasan afuera de acá. Entonces, lo cierto, señor ministro, que nuestra insistencia sobre que concurra el presidente del Banco Central, porque esta es la única crisis económica de la historia económica argentina que se lleva puesto los presidentes del Banco Central, no se lleva puesto los ministros de Economía. El ministro de Economía sigue siendo el mismo. Ahora, ya cambiaron en menos de 3 meses, o un poquito más de 3 meses, 2 veces el presidente del Banco Central. Y lo que estoy diciendo de la inflación no es solamente una deducción o un análisis, sino que por lo que trascienden periodísticamente, no tenemos otra fuente de información, la presencia del actual presidente, del designado presidente del Banco Central, va a tener una política más laxa en cuanto al control del tipo de cambio. Si hay aumento del tipo de cambio, es decir, si va a haber menos intervención del central y hay aumento del tipo de cambio, va a haber más inflación. Entonces la pregunta es, ¿no tendrían que, en un gesto de responsabilidad institucional, agarrar el presupuesto, llevárselo a la Casa Rosada, rearmarlo y armar un presupuesto sobre bases ciertas, sobre bases realistas, y nosotros después ponernos a discutir? Porque estamos discutiendo en base a un presupuesto en donde hay una cantidad de respuestas. Usted seguramente me va a dar una cantidad y hará un esfuerzo, todos le reconocemos su capacidad política, pero todos también sabemos que con certeza
no podemos afirmar con qué tasa de inflación se va a mover la economía argentina el año que viene. Esto es importante para nosotros, para sentirnos, considerados, pero también es cierto que es importante para el conjunto de la actividad económica del país, porque cuando uno aprueba el presupuesto, no aprueba solamente el presupuesto para el Poder Ejecutivo. Aprueba el presupuesto y indica un escenario en el cual se va a mover la totalidad de la economía argentina durante todo el año que viene. La verdad es que no sabemos qué pauta de inflación vamos a tener el año que viene, no sabemos si la pauta de inflación que pusieron es la que se va a mantener y no sabemos qué implicancia tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para ir puntualizando, le preguntaría a usted, no sé si está dentro de sus posibilidades, pero lo tengo usted acá enfrente. ¿La pauta de inflación se va a mantener? Primera pregunta. ¿Qué implicancias tiene? Si sabe usted, si conoce usted, ¿qué implicancias tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Quiero ahondar en algunas cuestiones que fui escuchando en estos días y que también escuché recién. Y quiero preguntarle también sobre el futuro del Fondo Federal Solidario. Yo los escucho a ustedes. Recién venimos con los diputados de Santa Fe, de una reunión con intendentes de nuestra provincia, hablar que en realidad las provincias reciben más en materia de coparticipación y yo presupongo que eso tiene que ver con el 15% de precoparticipación que antes se deducía. Pero ese 15% de precoparticipación de ganancias que antes se deducía iba imputado directamente al sistema previsional. Entonces, ese 15% de precoparticipación hoy se transfiere a las provincias, pero ustedes derogan el Fondo Federal Solidario y no se lo pasan al sistema previsional, se lo queda al Tesoro. Es decir, que cuando existía el 15% de precoparticipación no iba al Tesoro. Ese 15% de coparticipación fortalecía el sistema previsional argentino. Y ustedes ahora, con la excusa de que el 15% de precoparticipación ya no lo recibe más el sistema previsional, sino las provincias, le sacan a las provincias y a los municipios el fondo federal solidario. Pero la realidad es que este Fondo Federal Solidario no se lo queda al sistema previsional y se lo quedan las provincias. Se lo queda el Poder Ejecutivo Nacional en el Tesoro. Y acá yo le quiero preguntar claramente, porque el ministro Duhovne, que estuvo la semana pasada acá, dijo que en materia de déficit fiscal, el mayor problema del déficit era el sistema previsional argentino, que no era casi problemas del Tesoro. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿tienen previsto alguna modificación en el sistema previsional argentino, además de la que hicieron en diciembre del año pasado? ¿Tienen previsto alguna modificación en cuanto a la jubilación mínima o a cómo se calculan las jubilaciones hoy? ¿Tienen previsto aumento de la edad jubilatoria, además de lo que existen en el presupuesto, como es bajarle un porcentaje del adicional que reciben las jubilaciones en la Patagonia? Entonces la pregunta concreta es, ¿el gobierno está estudiando cambios en el sistema previsional que signifiquen modificación en su sistema de financiamiento por un lado, o que significa una modificación de salir del sistema público que tenemos ahora, o bien aumento de la edad jubilatoria? Quiero hablar sobre un tema que usted ya habló recién. Acá dos preguntas. Digo, el Fondo Federal Solidario, la otra pregunta, ¿terminó? ¿No vuelve más? Digo, no hay este engaña pichanga que hicieron de darle el 40% de lo que tendrían que haber recibido y contrapresentación de presupuesto y en 3 veces, este intento de compensación. El año que viene
los municipios argentinos y las provincias argentinas no tienen Fondo Federal Solidario. La pregunta es, ¿tienen o no tienen Fondo Federal Solidario? Ya sé que lo derogaron, pero digo, ¿lo están pensando quizás con el rechazo que ha generado entre todas las provincias, entre todos los intendentes, en volver a restablecerlo? Quiero hablar del tema de lo que usted ya habló, que es la cuestión de la PPP y el nuevo fondo fiduciario. A nuestro criterio, señor ministro, cambian las condiciones de licitación. Porque ustedes le dijeron a todas las empresas que tenían que participar, que tenían que venir con financiamiento. Y ahora el financiamiento lo da el Estado. Entonces cualquiera que no se haya presentado a esas licitaciones y que no se haya presentado porque consideraba que no estaba en condiciones de conseguir financiamiento propio, puede impugnar la creación de este fondo fiduciario, pero por sobre todas las cosas, lo que puede impugnar es la licitación en sí misma, porque posteriormente a la licitación, usted cambió las condiciones de licitación. Entonces, lo lógico y razonable, a nuestro criterio, sería que si usted va a conformar el fondo fiduciario con el Banco Nación, llame nuevamente a licitación. A ver, con estas nuevas condiciones, quiénes son las empresas que están en condiciones de presentarse. Creo que si siguen avanzando por este camino, va a terminar judicializado. Cuesta poco en la Argentina judicializar algo, digamos, ¿no? Reconozcamos que cualquier cosa se termina judicializando, ¿no? Y quiero hablar sobre el tema de la política, del financiamiento de la política. Nosotros tenemos que tomar una decisión en este sentido. ¿Cuál es el sistema de financiamiento de la política que la Argentina está dispuesta a sostener y llevar adelante? Porque en el mundo hay distintos sistemas. Hay sistemas en donde el Estado no participa, hay sistema mixto, que es el que tiene hoy la Argentina, o hay sistemas en donde el 100% del financiamiento de la política lo lleva adelante el Estado. Nosotros hemos visto en este año lo que ha sucedido con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en la justificación de la rendición. Nosotros cuando modificamos la ley electoral en el año 2009, y creamos el sistema de paso de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que hicimos fue sacar la posibilidad de que las personas jurídicas aporten. Y lo que quedaron fueron solamente personas físicas. Entonces, hoy tenemos una ley que solamente pueden aportar personas físicas. Hay proyectos presentados por nuestro bloque para eliminar el financiamiento privado y que el financiamiento sea estatal, transparente, como termina siendo la utilización de los espacios en radio y televisión, que se distribuyen equitativamente, que me parece que es muchísimo más democrático y que aleja las posibilidades de financiamiento ilegal de la política a partir de que está prohibido, claramente. Entonces, la pregunta en este caso es concretamente dos. ¿Tienen prevista modificar la ley electoral en lo que significa el financiamiento de la actividad de los partidos políticos? Punto número uno. Punto número dos. Y esto es a partir de trascendidos. Sé que en algún lado lo he escuchado, no sé si a usted o a otro ministro, decir que no es así. ¿Van a mantener el sistema de paso para las elecciones del año que viene? Y lo otro que le quiero decir, la última pregunta, es con un tema que usted contestó recién, que son los subsidios al transporte y a la energía. Cuando estuvo el ministro Dujovne presentando, no acá, sino presentándolo al presupuesto en
en la sala de Elia Parodi, dijo que en función del nuevo orden federal que estaban construyendo, las políticas de subsidio al transporte y la energía iban a estar exclusivamente en las provincias. En ningún caso el Estado Nacional tiene contemplado participar en políticas de subsidio al transporte y a la energía. En cualquiera de las modalidades, digamos, de alguna manera, todos sabemos que al menos en nuestra provincia la tarifa la termina fijando la empresa provincial de la energía, pero le compra un mayorista que es Camesa, en donde el Estado tiene posibilidades claramente de subsidiar. ¿Hacia dónde va a converger el cuadro tarifario en el próximo año? Bueno, muchas gracias, ministro. Gracias, diputado.